Muy bien, chicos, vamos a iniciar este video en el que vamos a ver las propiedades del producto, del cociente y de la potencia de los logaritmos. En este primer video vamos a ver algunos ejemplos muy básicos en el que se aplican cada una de estas propiedades. La intención es hacer un segundo video en donde podamos resolver ejercicios un poco más complejos de este tema. Vamos a iniciar con la propiedad del producto. Si se fijan, aquí tenemos definida en qué consiste la propiedad, tanto para los logaritmos generales, es decir, de cualquier base, los logaritmos comunes, que son los que tienen base 10, y los logaritmos naturales, que son los que tienen base E. Vamos a ver algunos casos, por ejemplo, en el que les piden o que consiste en condensar. ¿Qué significa esto de condensar? Pues muy sencillo, significa que nosotros tenemos que expresar esto mismo, pero con el logaritmo de una sola cantidad, ¿sí? Entonces, pues la propiedad nos dice, para empezar, que tenemos que verificar que los logaritmos sean de la misma base. En este caso se cumple, la base es 10, acuérdense que si no se escribe es 10, y el producto de las dos cantidades. En este caso entonces quedaría algo como logaritmo de 8x por 7y. Y el resultado sería el logaritmo de 56xy. Y con eso daríamos por terminado este ejercicio, ¿sí? Un error muy común en este tema y en el que no debemos de caer es el siguiente, ¿sí? Pongan mucha atención. Esto de poner logaritmo de 8x más 7y. Ese es ¿Por qué? Porque estamos aplicando aquí la propiedad distributiva y en este caso de los logaritmos eso no es posible. Entonces, por favor, cuiden mucho de no caer en este error de principiantes, ¿no? De cuando recién estamos aprendiendo a aplicar las propiedades de los logaritmos. Esto definitivamente no es igual. Recuerden que cuando tenemos una suma de logaritmos de la misma base, es igual al logaritmo del producto de estos sumandos, ¿sí? Ahí sí, pero acá no. Continuando con el ejercicio, bueno, aquí tenemos de nuevo logaritmos de la misma base, entonces va a ser el logaritmo de base 3 de 4.1 por 5, ¿sí? Y nos quedaría logaritmo de base 3 de 20.5, ¿sí? Y ahí cerramos. Muy bien. Otro caso es que les pidan que expandan, es decir, ustedes tienen el logaritmo de una sola cantidad y que lo expresen como la suma de varios logaritmos. En este caso, pues ustedes tienen el logaritmo de base 7 y tienen 20xy, entonces aquí tienen un montón de opciones, ¿sí? Para combinar. Por ejemplo, a mí se me ocurre que pudiera ser el logaritmo base 7 de 20x más el logaritmo de base 7 de y.
por ejemplo, ¿sí? Pero también pudiera ser igual al logaritmo de base 7 de 5x más el logaritmo de base 7 de 4y, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es la cuestión? Que el producto de esta expresión de acá y esta de acá debe de dar 20xy, ¿sí? Yo lo puedo factorizar como sea. Por ejemplo, aquí dejé el 20x, aquí solo la y, aquí dejé 5x, aquí dejé 4y. Pude haber dejado 20 en un lado y xy en el otro, ¿sí? El chiste es que el producto de estos dos sea esta cantidad o esta expresión que tengo acá, ¿sale? Entonces, cualquiera de estas opciones es correcta. Por ejemplo, si aquí tengo logaritmo natural de 4m, bueno, lo más sencillo que se me ocurre es logaritmo natural de 4 más logaritmo natural de m. Y se acabó. ¿Sale? Ahí no hay más. Bueno, lo otro es que también nosotros podemos utilizar esta propiedad para determinar el valor de un logaritmo sin usar calculadora. Esto obviamente lo logramos cuando nos dan algunos datos en los que nos podemos apoyar. Como por ejemplo, aquí me están dando el valor del logaritmo de 2, el valor del logaritmo de 5 y el valor del logaritmo de 7, ¿sí? Y me dan dos cantidades, ¿no? El logaritmo de 35 y el logaritmo de 14. Aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues me dan 35, no conozco el logaritmo de 35, pero sí puedo descomponer este 35 en factores que puedo encontrar acá, ¿verdad? De tal manera que yo puedo expresar esto como el logaritmo de 7 por 5, ¿sí? Y de ser así, esto sería igual al logaritmo de 7 más el logaritmo de 5, ¿verdad? Y esto sería igual a las cantidades que tenemos acá, es decir, 0.8451 más 0.6990, ¿verdad? Pues ya lo único que restaría aquí es utilizar la calculadora para encontrar ese resultado, ¿sí? Más 0.699. A ver, aquí me fui con un 9 de más. 0. Igual. Y ahí tenemos el resultado, ¿no? Sería igual a 1.5441. Y ese sería el resultado. Lo mismo aplicaría para el caso en donde tengo logaritmo de 14. Bueno, pues el logaritmo de 14 lo puedo descomponer en logaritmo de 2 por 7 igual al logaritmo de 2 más logaritmo de 7. Esto sería igual a 0.3010 más 0.8451 y solamente restaría hacer la suma, 0.3010 más 0.8451 igual 1.1461. 1.146. Y terminamos con esta propiedad. Sí les quiero hacer la observación de que si se fijaron en los ejercicios en los que se estuvo trabajando, no utilizamos ninguna de las otras propiedades.
A medida que vayamos avanzando, en este caso que veamos, por ejemplo, cuando lleguemos a la de la potencia, por ahí haremos algún ejercicio en el que se eche mano de las propiedades anteriores, es decir, la del producto y la del cociente. Pasamos entonces a la propiedad del cociente, ¿sí? Igual tenemos la propiedad tanto para los logaritmos de cualquier base, el logaritmo general, el logaritmo común y el logaritmo natural. ¿Qué me está diciendo? Bueno, pues tengo el logaritmo de un cociente, va a ser igual a la diferencia del logaritmo de la base dada del numerador y el denominador, ¿sí? Eso sería básicamente. Aquí, por ejemplo, tengo esta diferencia. Verifico que sea la misma base. Efectivamente, si es la misma base. ¿Sí? Logaritmo de base 2. Y me va a quedar de 5x entre 3x, ¿verdad? Aquí, bueno, las x se cancelan y me quedaría el logaritmo de base 2 de 5/3. Y esa sería la respuesta. Hasta ahí, espero que vayamos bien, que no estén teniendo muchas dudas, ¿sí? Lo mismo que comentamos con la propiedad del producto. Por favor, no vayan a caer en este error de principiantes, ¿no? Que sería 5x menos 3x. ¿Sí? Esto, como ya vimos, recuerden que la propiedad distributiva no aplica aquí en esto de los logaritmos, ¿no? Entonces, no caigan en este error. Bueno, siguiendo, tenemos este caso, logaritmo natural de 8 menos logaritmo natural de 4, tienen la misma base los logaritmos, entonces vamos a poner logaritmo natural de 8 sobre 2, lo que nos va a dar un resultado de logaritmo natural de 4. Y eso es correcto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo otro que nos pueden pedir es expandir, es decir, me dan una expresión de un logaritmo de una sola cantidad, en este caso de un cociente, y yo necesito expandirlo. Entonces ya sabemos que si aquí hay una división, puedo generar una resta. ¿Sí? Me quedaría como el logaritmo natural de 4 menos el logaritmo natural de y. Y es todo. ¿Sí? Y acá tenemos esta abajo. Fíjense bien que aquí hay un producto y hay una división. Voy a poner aquí una pequeña línea para indicar que es una z y que no confundan con el 2. Vamos a ver. Sería el logaritmo de base 7 de xy menos el logaritmo de base 7 de z, ¿verdad? Pero fíjense que yo aquí todavía puedo expandir esto más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un producto y recuerden que los productos se pueden convertir en sumas de logaritmos. Entonces me quedaría el logaritmo natural de 7, base 7 de x, más logaritmo de base 7 de y, menos logaritmo de base 7 de z. Y dejaríamos ahí
el resultado, ¿sí? Por último, tengo un ejercicio muy similar al de la propiedad anterior. Me están dando una serie de valores predeterminados, ¿sí? Me están pidiendo que haga el cálculo sin que utilice la calculadora. Entonces, si tengo una división, puedo transformarlo en una resta, ¿sí? Sería logaritmo de 2 menos logaritmo de 5. Esto sería igual a 0.3010 menos 0.6990. Y esto sería igual, vamos a ver, 0.3010 menos 0.699. Me da una fracción. Ustedes lo pueden poner como fracción, o si quieren poner el valor aproximado decimal, pues lo pueden convertir. Sería menos 0.398, ¿verdad? Y el último, que sería logaritmo de 10, ¿verdad? Menos logaritmo de 7. Bueno, aquí podemos aplicar una propiedad que ya habíamos visto en videos pasados, ¿verdad? Pudiera ser esa, o si se quieren ceñir estrictamente a esto que estamos haciendo, pues tendría que descomponer este 10 en 2 por 5, ¿verdad? Sería logaritmo de 2 por 5 menos el logaritmo de 7. Sería logaritmo de 2 más logaritmo de 5 menos logaritmo de 7. Y esto vendría siendo igual a ¿qué? A 0.3010 más 0.6990 menos 0.845. Entonces vamos a ver, sería 0.3010 más 0.6990. Si se fijan, me da 1, ¿sí? Que era lo esperado. Ahorita les voy a decir por qué, para los que se les pasó ese detalle, ¿sí? Y me va a quedar, bueno, esta cantidad, ¿no? 0.1549. Bueno, ¿por qué les comentaba eso de que el 1 era lo esperado? Porque recuerden que esto que tenemos aquí, por una de las propiedades que vimos, que cuando la base era igual al índice, perdón, al argumento, si la base en este caso es 10 y el argumento también, esto se transforma en un 1 y nos acorta bastante el procedimiento. Nos quedaría 1 menos 0.8451, que da esta misma cantidad. De cualquiera de las dos formas hubieran llegado al mismo resultado. La última propiedad que vamos a revisar viene siendo pues la de la potencia, ¿no? Igual aquí lo que nos están pidiendo hacer es, bueno, para todos, si se fijan, si yo tengo una potencia, lo que hago es bajarla, ¿sí?
a esta posición antes del logaritmo y todo lo demás sigue igual, ¿sí? Únicamente lo que hago es bajar la potencia, se elimina de acá y lo demás sigue exactamente igual. Por ejemplo, aquí tengo un 3 que precede al logaritmo de base 7 de 5. Significa que este 3 yo lo puedo poner acá como un exponente, ¿verdad? Así. Y esto sería igual al logaritmo de base 7 de 5 al cubo, que sería 5 por 5, 25. Por 5, 125. Y eso sería todo aquí. Aquí, si se fijan, tengo un poco más de trabajo, ¿verdad? Tengo una diferencia, ¿sí? Vamos a ver qué tanto puedo hacer. Si me están diciendo condensar, necesito reducir esto al logaritmo de una sola cantidad, ¿sí? Entonces vamos a ver. Tengo este 2 que lo antecede al logaritmo natural, quiere decir que esto me puede quedar como el logaritmo natural de 4 al cuadrado, menos el logaritmo natural de 2 al cubo. Aquí pasé este 3 a potencia, ¿sí? ¿Qué me va a quedar aquí? Me va a quedar el logaritmo natural de 16 menos el logaritmo natural de 2 al cubo, que serían 8. Ahora, fíjense que tengo una diferencia, ¿verdad? Si tengo una diferencia, quiere decir que yo puedo expresar esto como un cociente. Entonces me quedaría 16 sobre 8. Y esto sería igual al logaritmo natural de 2. Y con eso cerraría el ejercicio, ¿verdad? Bueno, ahora, aquí sería expandir. Bueno, hay que bajar los exponentes, ¿sí? Algo más o menos así. Igual al 3 logaritmo natural de 2 más logaritmo natural de 7. Y sería todo. Observen que todo depende de lo que les pregunten, porque aquí me pudieran decir, bueno, ¿y por qué aquí no lo expresaste como un producto? Porque está una suma, sí, pero acuérdense que aquí me están diciendo que expanda lo más que pueda, ¿sí? Entonces ya más no lo puedo expandir, pero lo puedo dejar hasta ahí, ¿sí? Ya bajé la potencia y todo. Aquí tenemos este caso. Vamos a ver qué ocurre con él. Esta potencia la puedo bajar y me quedaría logaritmo de base 3 de a quinta por b, ¿verdad? Tengo un producto. Si tengo un producto, quiere decir que puedo expresarlo como una suma, ¿verdad? Tendría 3 logaritmo de base 3 de a quinta más 3 logaritmo de base 3 de b. Pero aquí todavía tengo esta potencia y la puedo bajar, ¿verdad? Me quedaría como 15. Este 5 lo bajo y obviamente va a multiplicar a ese 3. 15 logaritmo de base 3 de a más 3 por el logaritmo de base 3 de b. Y lo dejaría ahí. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente. Igual aquí tengo un cociente elevado a una cuarta. Entonces lo primero que tengo que hacer es deshacerme de esta potencia. Entonces me va a quedar 4 logaritmo de base 7 de a cuarta sobre b, ¿sí?
Y si es un cociente, entonces quiere decir que lo puedo expresar como una suma. Entonces me va a quedar 4, perdón, como una diferencia. 4 logaritmo de base 7 de a la cuarta menos, ojo aquí, se sigue escribiendo el 4, logaritmo de base 7 de b. Y esto lo puedo todavía reescribir quitando este exponente, multiplicándolo por este de acá, me quedaría 16 por el logaritmo de base 7 de a menos el 4 logaritmo de base 7 de b. Y cerraríamos ahí. Y tenemos este último, fíjense bien. Aquí vamos a poner un poco en práctica lo que ustedes ya saben de exponentes y radicales, ¿sí? Tenemos el logaritmo, lo voy a bajar un poco para que no vaya a estorbar con el de arriba, ¿sí? Tengo el logaritmo de base 2 de ¿qué? De z por x y a la 1/3, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, este 1/3 bueno, pues es un producto, ¿verdad? Es un producto de este factor y este que tengo acá. Entonces, ¿ustedes creen que pueda descomponerlo de esta manera? Logaritmo de base 2 de x, y a la 1/3. Así. Ahí está la suma, pero está esta potencia. Entonces quiere decir que yo puedo todavía reescribir esto como 1/3 del logaritmo de base 2 de x, y. Tengo ese producto y quiere decir que ese producto todavía lo puedo descomponer como si fuera una suma. ¿Sí? Aquí me quedaría entonces 1/3 del logaritmo de base 2 de x más 1/3 del logaritmo de base 2 de y. Y con eso el ejercicio queda resuelto. Bueno, el video ya lleva casi media hora y pues me gustaría que ustedes esperaran el siguiente video donde estaríamos resolviendo ejercicios más complejos que los que resolvimos aquí. Recuerden que aquí la idea es que ustedes se den cuenta cuál es la mecánica para aplicar cada una de las propiedades y luego en algunos ejercicios de un nivel un poquito más elevado puedan combinar estas tres propiedades con las anteriores que ya habíamos revisado, ¿sí? Entonces, por favor, vayan al siguiente video en donde veremos este tipo de ejercicios. Gracias y los veo pronto.